Bienvenido al vídeo de apoyo a la formación del plan Infoca, en concreto al capítulo de remate y liquidación. A modo de introducción hay que recordar que previo a la fase de remate y liquidación hay una fase de control durante la cual se establece un perímetro de seguridad alrededor del incendio, el cual será el proyecto de perímetro final del mismo y que no está previsto que rebase en ningún momento. A pesar de lo cual, hay elementos en combustión dentro de dicho perímetro, con lo cual cuando se produzca cualquier condición desfavorable, por ejemplo de viento a través de cualquier raíz, elemento rodante, incluso de la propia materia orgánica de esta línea de control, puede rebasarlo y originar una reproducción del incendio. Por tanto, se hace necesaria la liquidación, o sea, se debe extinguir por completo el incendio. Esta tarea consiste en mezclar todos los rescoldos y materiales en combustión con tierra o bien aplicarles agua directamente para eliminar por completo el proceso de combustión dentro del incendio y evitar así la reproducción. Este trabajo se puede realizar bien con herramientas manuales, también mediante maquinaria pesada y con vehículos autobomba para la aplicación de agua. No se dará por extinguido el incendio en tanto no se haya completado la fase de remate y liquidación del mismo. Es la última fase de la extinción y es muy importante realizarla correctamente para evitar la reproducción. En cuanto al número de reproducciones según las estadísticas, en el decenio de 2001 a 2010, de un total de 9.600 siniestros, se contabilizaron 65 reproducciones, que suponen aproximadamente el 0,5% del total de siniestros. Es una cifra quizá un tanto elevada, teniendo en cuenta los medios de que dispone el plan Infoca. Esto quizás se deba a que históricamente no se ha prestado especial atención a la fase de liquidación del incendio. Siempre ha sido una tarea ingrata, no muy atractiva, muy tediosa y en gran cantidad de ocasiones pues se ha limitado a una vigilancia pasiva del perímetro del incendio. En la imagen se puede ver una reproducción real, en la cual después de dar un incendio por controlado y extinguido, pues se produjo, una pavesa rebasó la línea de control y originó otro incendio al que hubo que movilizar medios de inmediato. Consecuencias de una reproducción. Las consecuencias inmediatas son una situación de riesgo sobrevenida, algo que no se esperaba. Se origina un nuevo incendio y bueno, el personal debe volver a exponerse a una situación de peligro para extinguirlo. También se originan nuevas movilizaciones, tanto de medios humanos como medios materiales, lo cual supone un gasto considerable. También supone que se va a ver afectada una mayor superficie, va a ser arrasada por el fuego. Y también hay una componente social, ya que en cierto modo supone un descrédito para un dispositivo de incendios el tener estas reproducciones de cara a la opinión pública.
Vamos a realizar unas consideraciones acerca del escenario en el que se produce esta liquidación del incendio, que es completamente distinto al escenario de la tarea de control. Normalmente el incendio ya no evoluciona, está circunscrito en un perímetro, está latente, pero bueno, ya no hay llama y hay una situación de aparente tranquilidad. Por este motivo, por esa aparente tranquilidad, hay que extremar las precauciones, ya que es habitual que el personal baje la atención por exceso de confianza, y esto puede dar lugar no solamente a posibles reproducciones, sino también a posibles accidentes. También hay que recordar que el 85% de los trabajos y el tiempo dedicado en la extinción de incendios se emplean exclusivamente en la liquidación del mismo. Esto nos da una idea de lo importante de la tarea de liquidación del incendio. Mientras en líneas generales se puede decir que el control va unido a la rapidez para evitar que el fuego arrase la menor superficie posible, la liquidación es sinónimo de tranquilidad, de paciencia y de mucha meticulosidad a la hora de ejecutar estas tareas y no tomárselo a la ligera. Tiene que ser un trabajo realizado muy a conciencia. Cuando tenemos un gran incendio, no basta con hacer una labor de remate y liquidación. Esto debe contemplarse como un trabajo de importancia a la par que el control, y como tal debe llevar, igual que el control del incendio lleva acarreado un plan de ataque, igualmente la liquidación debe llevar un plan de liquidación, por supuesto siempre y cuando la superficie así lo requiera. También, igual que una fase de control requiere un control de las operaciones, esta fase de liquidación requerirá en este plan un seguimiento de las actuaciones previstas en dicho plan de liquidación. Bien, se distinguen una serie de etapas, entre las cuales están previos a la redacción del plan. O sea que en el reconocimiento, en el que el incendio hay que recorrerlo en su totalidad, hay que tener una visión global del incendio, y en la cual se hace una valoración de la superficie afectada por el incendio, igualmente de la longitud del perímetro, también de los medios y personal disponibles, tanto los que tenemos en ese momento en el incendio como los disponibles que nos puedan llegar en la siguiente hora. Un funcionamiento de las comunicaciones también a nivel de la zona de incendio, y una identificación de la zona de máximo riesgo. Bien, una vez que ya tenemos hecho el reconocimiento y la valoración, estamos en condiciones de hacer una planificación de la liquidación del incendio. ¿Cómo vamos a realizar estos trabajos? Para esta planificación vamos a tener en cuenta las prioridades, o sea, qué trabajos debo acometer en un primer momento. Debo establecer una zonificación o sectorización del incendio, de forma que me sea más fácil controlar, hacer un seguimiento de los trabajos y asignar los medios necesarios. Por otro lado, se establecerán unos protocolos de seguridad. No olvidemos que sigue siendo un incendio activo, aún no se ha dado por extinguido, y debemos primar la seguridad de los trabajadores. Por último, una estimación del tiempo necesario, y una vez realizada esta planificación, pues se deberá llevar a cabo un plan de ejecución. En cuanto al plan de liquidación, debe contener una serie de aspectos que nos garanticen que el trabajo se va a hacer de forma correcta.
De hecho, un buen plan de liquidación debería formar parte de la calidad con la que se ejecutan los trabajos de extinción de incendios. Los aspectos que debe contemplar un plan de liquidación, en principio, serían una identificación de los objetivos, igual que un plan de control, un plan de ataque tiene fija unos objetivos a la hora de la actuación en incendio, igualmente se deben fijar en las tareas de remate y liquidación. Hay que definir cuáles van a ser las prioridades y las zonas críticas que voy a tener en incendio. Debo establecer un protocolo de alerta para aplicar en caso de que tenga una reactivación del incendio, pues en cuanto al número de medios de los que voy a disponer en el incendio, si voy a necesitar algunos ajenos, si voy a tener disponibles o los tengo agotados porque ya han cumplido su tiempo de trabajo, etc. Debo establecer una distribución del personal por sectores y eso asignando a cada grupo de trabajo una tarea concreta. Al haber sectorizado, también puedo aplicar distintos métodos de trabajo en función de las características de la zona o de los medios de que se dispongan en ese sector. Otra cosa importante que debe contemplar el plan debe ser identificar si en la zona próxima al incendio tengo algunas áreas de especial relevancia o que merezcan una especial protección. Si es así, deberé tomar las medidas necesarias y realizar los trabajos para proteger esas áreas de especial interés, que podrían verse afectadas en caso de que tuviese una reproducción del incendio. También haré una asignación de canales dentro del perímetro del incendio, ya que previamente he hecho una valoración de estas comunicaciones. Asignaré unos canales que no interfieran en el resto de la provincia, unos canales locales, serán canales simples para comunicación exclusiva dentro del incendio, y unos canales semiduples que serán los habituales de comunicación con el COP y el CDFO. También se debe salvaguardar, se deben tomar las medidas necesarias para salvaguardar la zona donde se ha iniciado el incendio, de forma que no se realice ninguna actuación, ningún trabajo para no alterar el escenario ni las pruebas que puedan afectar a la posterior investigación o determinación de causas por parte de la brigada de investigación. El plan como documento, igual que hay un modelo para el plan de ataque, debe haber un modelo también para el plan de liquidación. El modelo es el que figura en la diapositiva, en el cual pues básicamente se incluyen todos los elementos que se han comentado anteriormente. Unos datos generales del incendio, en cuanto a término municipal, datos de fecha y horario y horas de control y de extinción. También unos responsables de la planificación y del control de este plan de liquidación. Puede coincidir en la misma persona o pueden ser en personas distintas, es indiferente. Un técnico puede redactar o puede hacer la planificación o puede establecer el plan y otro puede llevar a cabo el control. Se debe realizar un croquis orientado siempre hacia el norte, en el cual ya se establezca una sectorización, se divida en sectores según criterio técnico y en el cual pues se puedan incluir algunos elementos que se consideren de interés para llevar a cabo este plan de liquidación, pues como puedan ser puntos de agua para repostaje de autobombas, como pueda ser una zona que tenga una especial dificultad, algún punto de
que tenga una buena visual del incendio, en fin, cualquier elemento que se considere de interés para aplicar en el plan. Una vez establecida esta sectorización, asignaremos a cada sector un responsable, incluso para facilitar el que los medios localicen mejor los sectores, se les pueden asignar los nombres de la topografía de la zona, los topónimos de la zona. Y a continuación, una vez que ya tenemos establecidos los sectores en el plano, los tenemos establecidos también con sus responsables sobre el papel, a cada sector le asignaremos unos medios y unos trabajos a realizar. Además, también será conveniente llevar un control de los tiempos empleados en cada una de las tareas de control. Bueno, básicamente eso es lo que contendría un plan de liquidación, lo voy a repetir, cuando una superficie así lo requiera. Como es lógico, no se va a hacer un plan de liquidación pues para incendios de una hectárea o algo así, porque no tiene sentido. Ahora, en incendios de mayor entidad sí, porque es un documento que además plasmará todo lo que se debe, todas las tareas que se deben ejecutar en el incendio para darlo por extinguido y cómo se deben ejecutar. Y a cargo de esas tareas pues habrá un responsable que se hará cargo de que ese plan se cumpla. En cuanto a la ejecución del plan de liquidación, pues igualmente se debe velar porque se ejecute correctamente ese plan de liquidación que se ha preparado para ese incendio. En primer lugar, estableciendo prioridades, se debe siempre asegurar el perímetro. En muchas ocasiones, este perímetro que se realiza durante la fase de control no es homogéneo, no está correctamente ejecutado en todo su trazado y debe ser revisado para que sea estable y seguro. En esta línea perimetral, que ya hay establecida, hay un borde interior y un borde exterior. El borde exterior es donde más hincapié se debe hacer en las tareas, en el cual se debe llegar hasta suelo mineral, no debe quedar absolutamente nada de materia orgánica, incluso se deben cortar raíces para evitar que por el subsuelo pueda rebasar el fuego la línea de control. Y si es necesario, pues se deja todo al descubierto. Incluso se puede hacer una pequeña zanja en previsión de elementos rodantes que puedan rebasar la línea. Y en el borde interior pues se apaga totalmente con la técnica de mezclar las brasas con tierra, o si es posible aplicar agua directamente, si hay posibilidad de acceso para camión de incendio. Todas estas tareas normalmente la ejecución se realiza desde el frente a la cola. El frente será la zona por lo general más peligrosa y se dirigirán hacia la cola del incendio. Eso como norma general. Puede darse el caso que tengamos alguna zona especialmente sensible o que tenga algún peligro potencial que no esté en el frente y esté a la cola y también debamos prestarle atención. Pero bueno, normalmente es el frente el que requiere los trabajos prioritarios y donde están las zonas más críticas. También es conveniente en la línea perimetral dejar consumir todo el combustible que haya cercano a la línea. Y si no se ha consumido, quemarlo directamente. Nunca es bueno, no es recomendable en ningún caso dejar combustible sin quemar entre la línea de defensa y el incendio. Si eso llegase a entrar en combustión, la llama estaría muy cerca de la línea y tendría muchas más posibilidades de rebasarla. También cuando se construyan líneas de defensa en bordes irregulares del incendio,
estas líneas se deben siempre circunscribir al borde real del incendio. Y si no es así, se valorará la posibilidad de quemar esas zonas que quedan intermedias, esa especie de entrantes como dedos, para que no queden áreas tampoco sin quemar. En cuanto a las zonas de pendiente, siempre los troncos, si se puede, por su tamaño, se colocarán alineados a máxima pendiente para evitar que rueden. Si son de mayores diámetros, se intentará estabilizarlos y si es necesario se tronzarán. En cuanto a los árboles que haya próximos a la línea, los árboles que ya estén muertos y estén quemados, es conveniente cortarlos y dejarlos dentro de la zona quemada, en previsión de que puedan caer en un momento dado a la zona no quemada y provocar una reactivación del incendio. En cuanto a los que han sido recorridos por el fuego pero no han llegado a quemarse completamente, se debe quitar, podar las ramas inferiores, retirarlas, incluso raspar la corteza del árbol si se ve que haya estado en combustión, para eliminar posibles pavesas. Otra actuación ya en la zona perimetral sería limpiar alrededor de todos los combustibles pesados, porque ahí será más fácil, será más probable que se emitan partículas incandescentes que en la zona donde no existen estos combustibles pesados. Siempre localizar los puntos calientes, ir enfriándolos bien con tierra o bien aplicando agua según la disponibilidad de los medios. Y también prestar atención en el caso en el que haya algún foco o haya habido algún foco secundario. A veces surgen focos secundarios y se apagan y no se llega a trabajar en ellos. Con lo cual sí es conveniente recorrer la zona, estar muy pendiente a posibles focos secundarios, dejarlos totalmente asegurados y si es posible, extinguidos con agua, bien mezclados con tierra, que no tengamos ninguna duda de que ese foco secundario nos pueda originar otro incendio. En cuanto a las zonas ya interiores, la liquidación la haremos siempre desde los bordes hacia el interior del incendio. En cuanto a la presencia de islas sin quemar, islas verdes, se valorará la posibilidad de quemarlas si ya no son viables, o sea, si han sido tan afectadas por el fuego que van a morir. Si por el contrario tan solo ha pasado por el estrato inferior y están verdes y con posibilidad de recuperarse, lo ideal es hacer una línea como si estuviésemos para protegerlo de un posible incendio que pueda penetrar en esa zona verde no quemada. En un futuro podrían ser bancos de semillas para ese incendio, con lo cual sería muy importante preservarlo. Una buena forma de agilizar estas tareas de liquidación es mediante el uso del fuego. Es una forma rápida y segura de ejecutar un plan de liquidación, tampoco sin abusar en exceso del mismo. Y una práctica que está en discusión si es razonable o no, que es la de enterrar los tocones ardiendo para evitar la combustión. Lo cierto es que muchas veces lo único que se consigue es prolongar una combustión muy lenta y que permanezcan activos durante semanas. A veces es más recomendable descubrir estas raíces y dejar que entre el aire para que se consuman lo antes posible antes que enterrarlo.
Por último, antes de retirarnos de un incendio, antes de darlo por extinguido, debemos asegurarnos de que efectivamente no queda ningún punto caliente dentro del incendio. Se recorrerá minuciosamente todo el perímetro, la mayor parte del incendio posible, y se comprobará que no hay posibilidad alguna de que se produzca una reproducción. A pesar de lo cual, muchas veces, y dependiendo de la zona, a pesar de haberse dado por extinguido y de no existir, de no detectarse puntos calientes, en ocasiones, según si son zonas muy peligrosas, se puede recomendar mantener una cierta vigilancia durante un tiempo de algunos medios en previsión de algún foco que se pueda reactivar en el interior del incendio. Y ya para finalizar, algunas recomendaciones en cuanto a seguridad. La primera recomendación es que se cumpla el protocolo OACEL, al igual que durante la fase de control. No olvidemos que el incendio aún está activo, está latente y bueno, debemos tomar las mismas precauciones. Recordemos observación, atención, comunicaciones, escape y lugar seguro. En particular deberemos prestar ya mucha atención al material rodante. Es algo habitual en los incendios el material rodante. Evitaremos pasar por debajo de troncos quemados que estén colocados paralelos a las curvas de nivel, y también en zonas de roca con matorral que hayan podido quedar descalzadas. Se consume la materia orgánica y las raíces de ese matorral que la sujeta y pueden desprenderse en cualquier momento. Importante también conocer los pronósticos del tiempo, en previsión de que alguna tormenta nos pueda originar cambios de dirección y velocidad del viento. Esto nos puede complicar las labores de liquidación, no solamente ya en el interior del incendio en las zonas con potencial de retorno, sino que puede facilitar la emisión de pavesas y la formación de focos secundarios fuera del perímetro del incendio. También hay que prestar especial atención a no transitar cerca de tocones quemados, ni por supuesto pisarlos, ya que la combustión lenta de las partes subterráneas hace que se formen una especie de hornos en los que se alcanzan temperaturas elevadísimas, con lo cual resulta muy peligroso introducir un pie o incluso la pierna, como ha sucedido en ocasiones en algunos de estos hornos. Y por último, pues, siempre se debe portar el EPI. No olvidemos, de nuevo, que aún no se ha dado por extinguido el incendio, con lo cual el EPI es de uso obligatorio para todo el personal que trabaje en las tareas de extinción. Y el incendio aún está en fase de extinción porque no se ha declarado como extinguido. Eso es todo. Buenas tardes y muchas gracias por su atención.